Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo y bueno, en este nuevo set que se obtiene gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Hoy vamos a tener la historia de María Ríos, una mujer que fue llamada insistentemente por Dios. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. María Ríos es de nacionalidad peruana, oriunda de la ciudad de Aguaitía, del distrito Padre Abad, y ha vivido gran parte de su vida en Tingo María, distrito de Rupa-Rupa. Estudió profesora de educación y ejerció en un colegio adventista. Está casada con William Sangama y tiene 3 hijas, Mary Jane, Ángela Gabriela y Delia. En los años 80 vivió un enfrentamiento entre terroristas del grupo armado Sendero Luminoso contra soldados del ejército de Perú y sintió balazos y estallidos durante horas. Al levantarse se vio con vida junto con unos amigos, pero mucha gente resultó fallecida en el enfrentamiento. También ha tenido que vivir algunos accidentes domésticos graves con 2 de sus hijas, ambos relacionados con quemaduras. Actualmente vive con toda su familia en el sur de Chile, en la ciudad de Chillán. Ha sido para bendición de sus hijas y también para su esposo. Vamos a conocer a María y su familia. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo esta nueva temporada del programa Identidad, hoy con una invitada muy especial, María Ríos. Ella es peruana, actualmente reside en Chile y vamos a invitarla para que pase adelante. Adelante, querida María, ¿cómo estás? Bienvenida, qué placer tenerte aquí en Identidad, de que conozcamos tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola, Ángela. Bien, gracias a Dios. Contenta de haber recibido la invitación de ustedes. Contenta de contar a nuestros amigos lo que el Señor hizo conmigo, Amén. parte de mi vida. Claro, parte. A veces en identidad se nos hace súper corto el tema, pero bueno, vamos a conversar lo que Dios tiene dispuesto para este momento. Querida María, di un spoiler ahí al principio que resides en Chile, en qué parte de esta ciudad, cómo se llama tu esposito, tus hijitas. Bueno, queremos conocerte. Bien, desde el año pasado, desde enero, estoy radicando ahora en Chillán. Ya hemos decidido cambiar de ciudad, de Santiago, después de haber vivido como 16 años allá. Decidimos cambiar de ambiente para un ambiente mejor, eh, donde podemos ver la naturaleza y todo lo hermoso que Dios es con nosotros. Como familia estamos viviendo desde enero del año pasado acá en Chillán. Mi esposo, William, mis hijas, tengo 3 hijas, una ya que formó su hogar, Mary Jane, Ángela, que acaba de terminar su carrera y ya está trabajando, gracias a Dios, y también Delia, que está a punto de culminar. Qué bueno, bueno, Adelia estuvo aquí con nosotros en Identidad contándonos su testimonio y bueno, qué lindo tener ahora a la mamita que puede aquí comentarnos su historia, tremenda historia de vida. Yo quiero que entremos allí al respecto, querida María. Tú de la infancia conociste del Señor, conocías de la iglesia, asistías, sin embargo en la adolescencia, más adelante te enamoraste y resultaste viviendo en una población terrorista allí en Perú. En Perú, cuéntame un poco cómo fue la situación para ti, ¿por qué la decisión? Eso fue un momento terrible de mi vida, ¿no? Pero el Señor sabe por dónde nos encamina para quizás nosotros poder ver su mano poderosa, ¿no? Nos permite quizás alejarnos un poquito para después darnos cuenta que necesitamos de Él. En este transcurso de mi vida fui a parar a un lugar donde 2 etapas de mi vida, ¿no? Uno, siendo recién casada, fui a parar a un lugar donde mi esposo vivía, que era el terrorismo, vamos a llamarle con sus nombres, eh, predominaba, eran los que tenían la mano de todo, tenían el control de todo. Ellos se creían dueños del mundo y dirigían tu vida, dirigían tus acciones, y ellos estaban tras de uno.
¿no? Y en ese tiempo yo he tenido como decir, un problema porque yo no podía decir no a mi Señor, no podía decir que no creo en Dios. Y ellos no creían en Dios y toda su ideología era en base al ateísmo, ¿no? Ellos totalmente cerrados con Dios. Ahí me gané yo una intención de muerte porque me querían matar por lo mismo que yo no aceptaba sus ideologías, por lo que yo tuve que salir de ahí. En otra etapa de mi vida, ya después cuando trabajé en un lugar mucho más predominante el terrorismo ahí, en un colegio, una escuela donde yo estaba, es allí una escena muy triste, muy fuerte de mi vida en que yo pasé 2 horas tirada en el piso, tirada literal en el piso, con los ojos abajo, sin ver nada, solamente sentía los pasos de los soldados, porque ellos eran los que estaban en tierra junto con nosotros, y porque los demás, los del terrorismo, estaban en la parte alta, en una montaña, y desde ahí les estaban atacando a los soldados que estaban en el lugar donde nosotros vivíamos, en plena ciudad. No voy a contar detalles, pero el por qué, ni por motivo del tiempo, pero he pasado 2 horas terribles de mi vida en esa circunstancia, donde uno se escuchaba las balas que caían al techo, al zinc, el sonido de las balas, y 2 horas, porque comenzó como a las 4 de la tarde, y a las 6 de la tarde comenzó a atenuarse el sonido de las balas, es donde uno, y agradezco a Dios de ahora poder Totalmente. estarlo contando, Yo no ¿no? De alcanzo a dimensionar la situación y más lo que se vivía en ese año, en los años 90, con respecto a ese enfrentamiento entre el grupo terrorista y entre los soldados allí del ejército peruano, tú en medio. También me llamó mucho la atención cuando tú comentas allí en tu historia que haces en 2 partes, donde recién casada con tu esposo van a vivir en esa población y que te amenazaban de muerte solo por decir que creías en Dios, que tenías unos valores cristianos, unos principios también que jamás se borran de nuestra vida. Y en esta otra parte donde ves la mano poderosa de Dios protegiéndote, porque tengo aquí anotado que la situación fue tremenda. Obviamente muchas personas murieron, muchas personas inocentes, y tú tuviste que ver esa situación. Con respecto a eso, ¿cómo era en ese momento tu relación con el Señor, tu esposa? No sé si ahí ya estaba alguna de tus hijitas en ese momento, María. No, gracias a Dios que yo sabía dónde estaba metida, sabía dónde vivía, y yo no llevaba a mis hijas ahí, les dejaba en la ciudad porque esto era una zona muy rural, y, y no quería exponerlos, sabía dónde estaba yo. Entonces, pero tenía que estarlo ahí porque la necesidad de un profesor en esos lugares era tanta, ya, y yo sentía esa necesidad. Pero esto ha sido en un tiempo que yo me había apartado del Señor, me había apartado totalmente. Yo encuentro que todo esto lo pasé para yo recordar, hija, de quién soy, ¿no? Y recordar que yo no era el lugar adecuado para mí. Pero el Señor estaba ahí a pesar de todo. Tú dices algo muy importante, querida María, que Dios nos recuerda mucho. ¿A quién le pertenecemos? A Dios le pertenecemos. Tú eres hija de Dios. Dice, instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿De qué manera el Señor te empezó a llamar? Sé que hubieron en tu vida diversos accidentes. Cuéntame uno o dos que fueron los que más te marcaron para volver a los caminos del Señor 100%, porque yo sé que de pronto en tu relación con Dios siempre estuviste conversando con Él, pero de verlo 100%, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven, de entregarte 100%, 1000% al Señor. ¿Cómo el Señor hizo ese llamado en tu vida para tú retomar esos caminos, querida María? Antes quiero narrar brevemente, tratar de ser breve, el por qué estuve afuera del Señor. Toda mi vida, desde que nací, como decías tú al principio, he estado bajo una institución llamada nuestra iglesia, la esposa de Cristo, ¿no?
toda mi vida enseñada por mis padres, por mis madres especialmente, una mujer de oración, ¿no? Pero en un momento en mi vida donde un joven hace las cosas al revés, las cosas que quiere hacer en contra de la voluntad de nuestros padres, en contra de las enseñanzas, queremos experimentar cosas que no están dentro de lo que nos han enseñado siempre. Me salí de la iglesia para casarme con mi esposo, bueno, nos casamos y después salí para hacer cosas que a él le gustaban y que entre comillas yo iba a ser feliz. De esta forma es como yo me salgo de la iglesia para ser feliz, entre comillas, con lo que a mi esposo le gusta. Y ahí vienen esos eventos que ya narré y luego el Señor me fue llamando de a poco y ahí viene esta historia que me hizo remecer mucho más y cambiar de actitud. En una edad de 35 años más o aproximadamente, o menos quizás 30, yo por comer un fruto que me gusta mucho en la selva del zapote, había subido al techo de la casa, al primer piso, al segundo piso, por decir así, El a coger zapote es delicioso, perdón, te interrumpo, pero en Colombia con el zapote es maravilloso. Continúa con tu relato, María, que tenía que riquísimo, mencionarlo. riquísimo. Uno de mis frutos preferidos que acá no lo puedo disfrutar. No. Entonces, me gustaba, llegado después de 3 meses de otro lugar y le dije a mi esposo, quiero comer zapote. Entonces, él me dijo, vamos a ir a la casa de mi hermano, de mi cuñado, dijo él, para coger. Pero no lo hizo, por alguna cosa él tuvo que jugar fútbol, no sé, pero salió y se fue. Entonces yo me subí y vi ese fruto ahí y lo quise coger y me subí al árbol del techo, me pasé, yo siempre lo hacía, pero esta vez resulta que mi suegro el dueño de casa había cortado el árbol y había quedado una pequeña rama y se había podrido, ya, o sea, se había echado a perder, lo voy a decir en términos chilenos. Me subí a esa rama y la rama se rompió y me caí. Me rompí la pelvis. Ya, y fue terrible esto porque fui a parar al hospital, me pusieron un yeso eh, tremendo desde la rodilla hasta la cintura. Eh, Fue terrible para mí porque incluso los pronósticos del médico eran de que yo en 2 meses recién podía sacarme el yeso y de ahí tener una rehabilitación de casi un año y según los pronósticos después de 2 años, si era posible, podía yo caminar. Pero yo no aguanté, le dije a mi mamá, mamá, sácame esto, no aguanto, me salió escaras, fue horrible. Entonces mi mamá con oración, mucha oración, me sacó este yeso y me puso unos emplastos o como decir, unas vendas con unas hierbas de allá de la selva. eh, y yo, más que todo la oración, yo pienso que más que todo, más allá de las cosas que el Señor pone a nuestro alcance para sanación, está Él, el poder sanador de Dios. En 2 meses, yo contra todo pronóstico, yo ya estaba parada. Amén. Y en 6 meses yo estaba caminando, yo estaba manejando bicicleta en 6 meses. Wow. Como era mi costumbre, allá siempre manejar bicicleta es normal. Y yo ya estaba manejando bicicleta, los que me conocían, los que vieron mi accidente me decían, pero María, te vas a caer de nuevo, se te va a romper de nuevo. No, me fui a médico, el médico me vio y me dijo, no, está todo bien. Tú si te caes te vas a romper el otro lado, pero no porque esto está muy sano. Y de eso le doy gracias al Señor, porque yo estoy caminando gracias a Él. Amén, con el gran médico de los médicos, el que cuando el doctor dice no es posible para Dios, es posible. Y creer y confiar en el Señor y tener esa fe en Él de restauración y de que todo tiene un propósito, porque a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan para nuestro bien, conforme al propósito que hemos sido creados. Llega otro momento en su vida, querida María, de un accidente con respecto a su hijita, una de sus hijitas, que le cayó ácido sulfúrico. Cuénteme un poco cómo fue la situación y cómo eso también le removió para
ya casi regresar al Señor 1000%, querida María? Tenía 3 añitos. La mayor de mis hijas, en eso de que yo como profesora tenía que ir a diferentes lugares. Este fue un lugar donde predominaba, además del terrorismo, también el narcotráfico. Como sabemos, el ácido sulfúrico es un componente para hacer este narcótico, por decir así, ¿no? Esta droga. Y era normal que se vendía eso en cualquier almacén, en cualquier tienda, kiosco que se llamaba allá, ¿no? Era normal porque eso era un insumo indispensable para, este, este, para esta droga, ¿no? Y la población toda se dedicaban a eso porque quizás era el único recurso que tenían ellos en ese lugar, ¿no? Sembrar coca y hacer el ilícito esto, ¿no? Esta droga. Ya, entonces en esa oportunidad, mi pequeña, la señora donde me alojó, muy buena amiga, eh, me cedió un cuarto donde ella tenía su almacén de botellas de bebida, porque juntamente con estos insumos ella tenía restaurante y también vendía bebidas gaseosas, ¿no? Y ya las bebidas gaseosas es en botella de vidrio. Ya en ese tiempo también, ahora también todo ha cambiado, pero en ese tiempo eran botellas de vidrio. Y un niño pequeño, joven, lo menos de 9 años, pequeño, vino a comprar este ácido. Su papá le mandó a comprar y mi amiga, la dueña de casa, le dijo, no, no te voy a dar en esto porque tú te puedes caer, se te puede romper la botella y te puedes quemar. No. Así que le dijo, mira, te voy a dar en este galón que tengo acá y voy a quedarme con tu botella. Tú vienes luego, me devuelves el galón, te doy tu botella. Y la botella fue a parar juntamente con las otras botellas de bebida. Y al cuarto donde yo dormía, donde mis hijitas estaban pequeñitas, una de 3 y una de año y medio. Y cuando yo me fui a trabajar, no, me fui a otra ciudad a hacer unas documentaciones, volví y mi amiga me queda mirando y me dice, Mari, me dice, tu hija se quemó. Me voy a ver, claro, tenía toda la boquita destrozada, todos los labios, era terrible verla. A principio no la vi, regresé a ella y le digo, ¿qué? ¿Pero dónde se quemó? No la vi, o le miré las piernas, los brazos, no, pero no vi nada. No me dice, se quemó con ácido en la boca. Y me fui, claro, estaba un desastre. Y ahí me di cuenta que mi hijita tenía la mala costumbre de tomarse las sobritas de las bebidas, ¿no? Y ahí en una de esas botellas, en vez de sobrita de bebida, había este ácido. Y mi hija, tuve que llevarla de urgencia a otra ciudad más cercana llamada Guaitía, donde los médicos me dijeron, no, llévatelo a Tingo María, que es el lugar más grande, donde va a ver lo que ella va a requerir. Ella va a requerir sondas, porque esta parte, la quemadura del ácido hace que se cierre y va a necesitar alimentarse por sondas, así que llévatelo urgente a Tingo María. Me acuerdo que pagué el pasaje de todos los que llenaban la camioneta para que el chofer me llevara urgente a la ciudad de Tingo María. Corrió el pobre, llegamos a tiempo y gracias a Dios que no, ahora le alabo al Señor porque mi hija después de eso adoraba a Dios con su voz cantando también y no, el Señor le sanó. La lengüita se le caía, los labios estaban destrozados, como un mes, 2 quizás, no hablaba, no pronunciaba nada, lo que a ella le gustaba cantar, no cantaba, pero el Señor ha ido mejorando cada vez y como te digo yo, el Señor es grande, me lo sanó. Tenemos un Dios poderoso de milagros, que sana, que cura, que levanta paralíticos, si tenemos esa fe, si es su voluntad, si es su propósito, y que en tu hijita lo haya hecho, realmente es maravilloso. ¿En qué momento, y con esto quiero terminar, que diría María, tú decides volver a los brazos de Dios mediante el bautismo?
Delia, la más chica, pasó algo muy terrible, cumpliendo un añito, cuando estaba con una tos, bronquios, que yo estaba, esa vez estaba trabajando en Agüitía, en una escuela adventista, y como estaba enferma, mi hija me lo traje nuevamente a Tingo María, a hacerle tratar. Después de su tratamiento iba a regresar normal a mi trabajo. Pero resulta que ese día que me fui a médico, estaba muy triste yo por esa circunstancia, me dieron los remedios, le trataron todo, pero estamos sentados en la mesa y mi sobrina me dice, tía, ¿no has comido? ¿Te sirvo algo? No tenía hambre. Y le digo, no, hijita, deme un té nomás, un té, algo caliente. Y me sirve, y la bebita que lo tenía en mis brazos, jaló la taza y se derramó todo su cuerpito y mis piernas también. Yo también me quemé, pero el dolor que yo sentía no era nada verle a mi hija así. Yo lo atiné en sacarle la ropita, porque se había pegado a su cuerpo y salió con todo su... Bueno, no quiero decir más detalle, ¿no? Porque fue terrible. El tema está en que fui al hospital y me lo pusieron en hielo, porque ese era el tratamiento de quemaduras. Ya, me lo pusieron en una tina con hielo, con agua helada, y esto le provocó una neumonía muy fuerte, que mi hija estaba a punto de morir. Allí es donde yo le prometí al Señor y le dije, no, Señor, sana a mi hija, sánalo, así como tú me has sanado, me has cuidado a mí, a mis otras hijas, también quiero que me sanes, Adelia. Y gracias a Dios cumplió el Señor conmigo, y es allí donde yo dije, no más, no más. Volví a los pies del Señor, volví a su casa, me rebauticé, porque yo sabía que a pesar de que yo ya hacía mucho tiempo estaba nuevamente en la iglesia, trabajando para su iglesia, trabajando en las escuelas de su iglesia, pero sin embargo mi vida no estaba bien. Yo sabía conscientemente que no estaba bien. Entonces es allí donde decidí decir no a los caminos en los que estaba y decirle sí al Señor. Desde esa vez y hasta ahora, por la gracia del Señor, no me aparté más. Amén, querida María. Es interesante tú cómo reconoces en toda tu vida, en todo momento, Quiero a Dios. rectificarme del año 2000, perdón. En el año 2000, claro, de tu bautismo, entregaste tu vida allí a Jesús. Y es maravilloso ese momento, querida María, cómo el Señor se ha manifestado en tu vida y cómo tú le has reconocido y cómo tú has cumplido esa promesa. Porque nosotros a veces no cumplimos nuestras promesas. Decimos, te prometo, Señor, si me sanas, si el trabajo, hacemos promesas inconclusas. Pero Dios no es así. Dios no es hombre para mentir y Él cumple sus promesas. Pero me encanta en tu historia, querida María, que tú cumpliste esa promesa con el Señor, de serle fiel, de volver a sus caminos, a su iglesia. Dice el Señor en su palabra, por favor, no dejen de congregarse, es necesario para nuestra vida. Y quiero invitarte para que dejes un mensaje final, un llamado a nuestros amigos quienes están viendo el programa para cerrar tu episodio. ¿Qué les dirías en este momento? Adelante, querida María. Agradezco al Señor primero por todo lo que he pasado, y eso son pequeñas cosas dentro de toda una vida acerca al Señor. Pedir a otros que también confíen en Él. A principio yo tenía temor de contar esto porque creía que no, y me di cuenta que no. Dice en un versículo o en un texto de nuestra hermana Elena en Eventos de los Últimos Días, dice, no tenemos nada de qué temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Es por eso que me atreví a contar mi historia y pocas partes de mi grande historia, para que los que nos están escuchando entiendan que nuestro Señor está ahí para nosotros en cualquier momento, y que no desmerezcamos cada cosa que el Señor hace por nosotros. Debemos dar gloria al Señor por todo lo que Él hace por nosotros. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe. Amén. Muchas gracias, querida María. Que Dios te bendiga mucho. Un abrazo gigante allí para tu familia, para tus hijitas y por supuesto para ti, firme en la fe.
Y para ti, querido amigo, querida amiga, ya está la invitación. Permanece fiel a sus caminos. No permitas que llegue alguna enfermedad, algún accidente, alguna situación para volver a Él. El Señor te está esperando. Hoy es el día de tu salvación. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.